Sin embargo, bueno, se dieron las circunstancias y no fueron ni los medios de comunicación, ni los grandes políticos, ni los grandes dirigentes quienes salvaron la Constitución. Fue el pueblo en la calle, el pueblo hasta instintivamente, porque ni siquiera había una organización detrás que pudiera darle una orientación. Fue el instinto del pueblo, el mismo glorioso pueblo que luchó en contra del imperialismo español en su momento y que fue ejemplo para la América Latina, que ahora entendía y sabía que tenía que volver a salir a las calles de Caracas a dar el ejemplo que otros posiblemente pues puedan seguir más adelante. Yo creo que ese pueblo es el que uno no puede dejar de escuchar jamás. Bueno, unas hermosas declaraciones de Maripili Hernández, como ella misma decía, considerada traidora a su clase por la burguesía reaccionaria de Venezuela, que nunca le ha perdonado que no se vendiera y sobre todo que no se pusiera contra el proceso revolucionario bolivariano. Y hablando del proceso revolucionario bolivariano, el presidente Hugo Chávez dijo hoy que el triunfo de la revolución bolivariana sobre las conspiraciones que a su juicio alentó Estados Unidos entre el 2002 y el 2003 marcaron el comienzo del fin de la hegemonía del imperio en la región. Creo que clarísimo, se resume bastante en esta frase ahora más un poco lo que significa la revolución bolivariana y por qué, como decía Maripili, los peligros no han pasado. Bueno, eso me recuerda también en el acto en la avenida Urdaneta frente al Palacio, donde Chávez habló a cientos de miles de venezolanos celebrando la victoria de abril. Él leyó fragmentos de una carta inédita que le enviara el comandante Fidel, el comandante jefe, en el año 2003, y que le decía: la caída de Venezuela arrastraría inexorablemente a las esperanzas de los pueblos de América Latina. La victoria del 13 de abril ha hecho todo lo contrario, o sea, el sentido, lo mismo que decía el comandante, pero en un sentido positivo, porque la victoria en Venezuela, mantener la revolución, ha impulsado a otros pueblos de América Latina a este proceso de transformaciones que está ocurriendo tanto inspirado en Venezuela, en Cuba, ocurre también en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y en otros pueblos. Maripili hablaba de no olvidar qué fue lo que hizo la oligarquía, el fascismo, el decreto de Carmona de terminar por decreto con la conquista de la revolución. Y no olvidar el baño de sangre en que se quiso sumir al pueblo de Venezuela y las consecuencias, como decía el comandante, de que hubiera ocurrido de haber sido esta conjura hasta hoy, en la que participó Estados Unidos, por supuesto. Es el mentor de lo que está haciendo la oposición venezolana, porque han sido días de celebración, pero han sido días también de denuncia del presidente de las nuevas maniobras de la oposición alentadas por Washington, por el diablo, por el presidente de los Estados Unidos, muy peligroso ahora en sus últimos meses. Y también han sido días, Arlene, de fijar las tareas de este momento. O sea, tenemos las elecciones de noviembre, pero la revolución tiene que dar pasos adelante para llegar a esas elecciones y propinarle una derrota, que es la que ha pedido Chávez, contundente a la oligarquía. En este sentido, él anunció la misión 13 de abril, que es una misión que tiene un contenido social, humano tremendo, porque está destinado a enfrentar los problemas más apremiantes de la población más necesitada. O sea, los núcleos poblacionales que más lo necesitan, ahí va esta misión que te digo, que tiene la intención de crear salas de batalla social para identificar y financiar proyectos de los consejos comunales y movimientos populares para solucionar estos problemas más urgentes: salud, educación, vivienda, alimentación, electricidad, seguridad. Y hablaba de la vivienda porque en estos días ha sido de actualidad el proceso de nacionalización, de retoma del control estatal que ha anunciado Chávez sobre las cementeras del país. Entonces, este proyecto que estamos hablando va a tener, sobre todo, necesita fondos para financiar las viviendas. Y Chávez le ha reiterado al Parlamento la aprobación del impuesto de la ganancia súbita. ¿Qué quiere decir esto? La misión 13 de abril se va a financiar con estas ganancias que están obteniendo las petroleras extranjeras del alza de los precios alza descomunal de los precios en el mercado mundial.
Entonces, bueno, es un momento de celebración, de denuncia, pero también de afilar el trabajo para, como decía Chávez, hacer la revolución más eficiente. Gracias, Jorama. Un documental de Rolando Almirante que estaremos viendo próximamente en nuestra mesa redonda, un lugar llamado Guantánamo. Decía Chávez ayer en la celebración del 6º aniversario del regreso al poder, dice, pidió tomar conciencia de la tremenda responsabilidad que la historia ha puesto sobre sus hombros. Le dijo a la multitud que celebró con una gran toma de Caracas el 6º aniversario del regreso al poder de Hugo Chávez tras el golpe que lo derrocó durante 48 horas el 11 de abril del 2002. Quiso derrocarlo realmente. En un exaltado discurso en el que citó constantemente frases del líder cubano Fidel Castro, el mandatario venezolano sostuvo que el golpe del 2002 y el paro petrolero de 63 días que se cumplió entre diciembre del 2002 y febrero del 2003 fueron ideados y puestos en práctica por el imperio y sus lacayos internos. La derrota de ambas conspiraciones significó, lo creo, el comienzo del fin de la hegemonía del imperio norteamericano en las tierras de este continente. Y en la última parte de nuestra mesa redonda les propongo escuchar las declaraciones que como panelista, digamos que a distancia, hizo para nuestro espacio el cineasta Ángel Palacio. Es el realizador de 2 documentales importantes que se han visto en nuestra mesa redonda, uno de ellos el asalto a la embajada y el otro Puente Llaguno, las claves de una masacre, que permitieron denunciar algo que todavía permanece como un suceso de los medios de comunicación golpistas en Venezuela que trataron de tergiversar todos los hechos. El papel de los medios alternativos, de la gente que salió a la calle con sus propios micrófonos y sus teléfonos para dar las noticias cuando los medios callaban, y también el trabajo de sus documentales y la próxima película que está realizando, que emparenta a los enemigos del pueblo venezolano y del pueblo cubano. Les propongo ver las declaraciones de Ángel Palacio para el final de nuestra mesa redonda. Sí, estamos cumpliendo 6 años del aniversario de la retoma del poder en Venezuela, aquel 13 de abril. Y recordando lo que fue el papel de los medios alternativos, de los comunicadores populares, de los productores independientes, uno no puede olvidar el río de cámaras, el río de corresponsales espontáneos, de periodistas improvisados que viajaban en moto, que hacían correr la información de un lado a otro, que abordaban a los corresponsales internacionales, que estaban huérfanos en la calle de información, y era el pueblo que, convertido en ejército de reporteros, le llegaba y le decía, mira, está pasando esto en tal sitio de enfrentamiento, presidente, dicen que lo están soltando por aquí, hay una convocatoria en el canal del Estado para rescatarlo. Y ahí yo creo que se vieron 2 cosas inéditas en el mundo, 2 cosas inéditas. Una de ellas fue, por supuesto, el rescate de un presidente por parte del pueblo para volver a colocarlo en su sitio. Es decir, el fracaso de un golpe perfectamente planificado por el Imperio del Norte.